Hoy vamos a desglosar desde una perspectiva puramente científica algo que es universalmente reconocido, pero que, créanlo o no, rara vez se comprende a fondo a nivel celular. Hablamos de una condición que la Organización Mundial de la Salud cataloga como la octava enfermedad más prevalente en todo el planeta. Es increíble pensar que algo tan común esconde una complejidad tan grande bajo la piel. Así que preparémonos. Vamos a viajar desde lo más profundo del folículo hasta sus manifestaciones clínicas más extremas en este análisis. Fíjense en este número, 85%. Ese es el asombroso porcentaje de adolescentes a nivel mundial que experimentan acné en alguna medida. Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de más de 40 millones de personas en todo el mundo lidiando con esto al mismo tiempo. No es un problema aislado, es una experiencia humana casi universal. Pero a pesar de ser tan frecuente, sigue rodeado de mitos y desinformación que generan un peso psicológico enorme. Y para disipar esos mitos de una vez por todas, no hay nada mejor que la ciencia y la observación directa. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, el impacto global del acné. Segundo, la anatomía de una espinilla. Tercero, la bomba de tiempo. Cuarto, la clasificación de las lesiones. Y quinto, los grados de severidad clínica. Sección 1. El impacto global del acné, una condición universal. Un dato súper curioso es que la misma palabra acné viene del griego acmé, que literalmente significa punta o apogeo. Es una forma casi poética de describir esos levantamientos que aparecen en la superficie de la piel. Es un problema global, sí, pero tiene ciertos patrones biológicos y estadísticos bastante específicos. Y esos patrones se ven clarísimos al comparar las cifras. En las mujeres hay una prevalencia del 61%, alcanzando su punto máximo entre los 15 y los 17 años. Pero en los hombres, el número salta hasta un dramático 95%, con un pico ligeramente más tardío, entre los 17 y los 19 años. Ver estos datos nos ayuda a normalizar la situación por completo. O sea, queda clarísimo que no es un castigo ni una anomalía, sino un proceso orgánico por el que pasa la inmensa mayoría de la población. Sección 2. Anatomía de una espinilla, dentro del folículo. Para entender verdaderamente el porqué de todo esto, tenemos que hacer un acercamiento extremo a nivel celular. En el origen mismo del acné convergen tres factores biológicos en un espacio microscópico. Es como la tormenta biológica perfecta. Primero, hay una hiperproducción de sebo impulsada por factores hormonales. Segundo, entra en escena una bacteria llamada Cutibacterium acnes, que encuentra en este exceso de grasa un paraíso oscuro y sin oxígeno, ideal para multiplicarse a sus anchas. Y tercero, el cuerpo detecta esta invasión y reacciona desencadenando una intensa inflamación. Todo esto ocurre simultáneamente dentro del diminuto folículo pilosebáceo. Pero ojo, mucho antes del enrojecimiento o el dolor, todo empieza de manera silenciosa con algo llamado seborrea. Clínicamente, esto se define como el aspecto grasoso y brillante de la piel, causado por la salida excesiva de sebo. Aunque a simple vista parezca inofensivo al principio, esta hiperproducción está preparando el terreno de inmediato. Es el precursor universal y el primer paso visible en esta compleja cadena de eventos. Sección 3. La bomba de tiempo, el catalizador del acné. Aquí entramos a la fase oculta más crítica y determinante de todo el proceso. Imaginemos la piel como una compleja red de tuberías microscópicas. Cuando ese sebo espeso se mezcla con miles de células muertas llenas de queratina, se acumulan y quedan atrapados dentro del folículo. La salida se bloquea por completo y la presión interna empieza a subir drásticamente. Esto forma bajo la piel unas diminutas pápulas pálidas de apenas un par de milímetros que los expertos llaman comedones cerrados, o lo que coloquialmente conocemos como puntos blancos. Es exactamente en este microambiente bloqueado y a presión donde se origina absolutamente todo el desastre. Y hay un concepto fascinante en la literatura médica sobre esto. Los comedones cerrados no son solo un síntoma estético menor. Se consideran literalmente la bomba de tiempo anatómica del acné. Si no logramos desactivar esos microcomedones a tiempo, son precursores casi garantizados que eventualmente van a estallar bajo la dermis, causando todas las lesiones inflamatorias y dolorosas que conocemos. Desactivar esta bomba microscópica antes de que el reloj llegue a cero es el verdadero objetivo de la dermatología preventiva moderna. Sección 4. Clasificación de las lesiones, categorizando la progresión. Teniendo clara la biología que ocurre bajo la piel, es hora de volver a la superficie para clasificar el resultado final de este caos.
Este proceso sigue un ciclo biológico innegable y secuencial. Todo arranca con lesiones no inflamatorias, que son el exceso de sebo y los comedones bloqueados. Pero si las bacterias logran multiplicarse ahí dentro, nuestro sistema inmunológico ataca ferozmente, provocando la dolorosa transición directa a lesiones inflamatorias, llenas de enrojecimiento y pus. Finalmente, cuando la batalla inmunológica termina tras semanas o meses, quedan las llamadas lesiones residuales, que son las marcas o profundas cicatrices permanentes en la piel. Ahora, pongámonos técnicos por un momento con la fase inflamatoria. Las pápulas son esos levantamientos sólidos y dolorosamente rojizos de 2 a 3 milímetros. Luego están las pústulas, que son más superficiales pero ya muestran material purulento. Después tenemos los abscesos, masas inflamatorias mucho más profundas que pueden medir hasta asombrosos 3 centímetros y que suelen destruir el tejido dejando cicatrices. Y aquí hay un dato vital que desmiente un mito gigantesco. Decirle quiste al acné severo es anatómicamente incorrecto. Las protuberancias masivas del acné son en realidad pseudoquistes. A diferencia de un quiste real, estas colecciones profundas de sebo y queratina no tienen una pared estructurada que las contenga. Entender esta gigantesca diferencia biológica explica por qué ciertos tratamientos farmacológicos funcionan a la perfección y otros simplemente fracasan. Claro, toda esta teoría suena increíblemente lineal en los libros de texto. Pero en la pura y cruda realidad clínica, la piel humana es un campo de batalla visualmente caótico. Si observamos la espalda o el pecho de un paciente, podemos notar que todas estas etapas evolutivas se presentan de forma absolutamente simultánea. Un simple punto blanco cerrado intenta convivir a milímetros de distancia de una pápula superinflamada y de un doloroso absceso gigante. La fase pasiva inicial se mezcla sin piedad con la inflamación aguda más severa que el cuerpo puede generar. Y tristemente, la fase residual para muchísimos de estos casos graves concluye con un proceso de sanación anómalo que genera las temidas cicatrices queloides. Estas formaciones gruesas y fibrosas tienden a aparecer con particular frecuencia justo en el centro del pecho y los hombros. Es verdaderamente crucial detenernos aquí, porque estas secuelas no son un simple asunto estético, arrastran una invisible y monumental carga de sufrimiento psicológico. Generan profundos problemas de baja autoestima, aislamiento social y una severa morbilidad emocional que tiene el poder real de afectar la trayectoria de vida de alguien, extendiendo su impacto muchísimo más allá de la adolescencia. Sección 5. Grados de severidad. Clasificación clínica. Ante semejante panorama y variaciones tan complejas en cada persona, surgió el inmenso desafío de estandarizar su evaluación para toda la comunidad médica global. Para eliminar cualquier ápice de subjetividad, el diagnóstico clínico actual se apoya firmemente en las matemáticas. Por ejemplo, utilizando la clasificación consensuada de Gilead y Szilard, primero se categoriza el paciente por edad. Esto puede ir desde un delicado acné neonatal en los primeros 30 días de vida hasta formas tardías en adultos mayores de 25 años. En segundo lugar, el especialista procede a contar, de manera literal y matemática, una por una las lesiones en el rostro. Los números mandan. Presentar menos de 20 lesiones es acné leve. De 20 a 50 lesiones se cataloga como moderado. Y superar la barrera de las 50 lesiones clasifica la condición inmediatamente como grave. Son estos fríos y exactos números los verdaderos responsables de dictar el protocolo farmacológico preciso que se debe seguir. Y yendo a un paso más allá de lo habitual, la dermatología también debe lidiar con las denominadas formas especiales y extremas que rompen violentamente todos los moldes esperados. Hablamos de cuadros dramáticos como el acné fulminans y el implacable acné conglobata. Son, afortunadamente, variaciones raras, pero cuando se manifiestan su impacto destructivo es abrumador. En el acné conglobata, el predominio aplastante de gigantescos abscesos profundos que se conectan entre sí por debajo de la piel crea oscuros túneles de infección. Esto garantiza tristes secuelas deformantes y obliga a los médicos a implementar intervenciones de urgencia y medicamentos inmunosupresores muchísimo más agresivos desde el principio para intentar frenar un daño permanente. Y para cerrar, surge una reflexión inmensamente profunda tras explorar todos estos conceptos. Al comprender científicamente cómo un diminuto e invisible comedón es en realidad una bomba de tiempo latente con el poder de causar dolor, abscesos e irreparables cicatrices, la perspectiva cambia por completo. Esta información nos demuestra de manera irrefutable que el acné jamás ha sido una simple falta de higiene, ni mucho menos algo que deba ser motivo de estigmas o chistes superficiales. Es un riguroso y destructivo proceso biológico y profundamente inflamatorio.
Al adoptar esta valiosa alfabetización científica, el camino hacia una verdadera empatía social y hacia tratamientos guiados por sólidas evidencias se vuelve por fin prometedor. ¿No es hora de que dejemos atrás los viejos paradigmas y empecemos a comprender realmente todo lo que ocurre bajo la superficie de la piel?